Hola, hola. Bienvenidos a la sentencia 1711 del 9 de julio del 2025, radicado 58705 y magistrado ponente el doctor Hugo Quintero Bernati. En cuanto al asunto, derrotado el proyecto inicial, procede la sala mayoritaria a resolver el recurso de casación interpuesto por la defensa de Clara Inés contra la sentencia proferida el 16 de julio del 2020 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Sincelejo. Esta Sala Penal del Tribunal confirmó la sentencia condenatoria emitida el 2 de julio de esa misma anualidad por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esa ciudad, en la que declaró a la procesada penalmente responsable como autora del punible de violencia contra servidor público. Los hechos se dan el 17 de julio del 2016 a las 3:30 de la tarde aproximadamente. Los agentes de policía Luis Martín y Paola recibieron una llamada de la central de radio en la que les informaron de una presunta riña al interior de una vivienda ubicada en el barrio Centro Calle Real de la ciudad de Sincelejo. Cuando los uniformados arribaron al inmueble, observaron a Clara Inés en alto grado de exaltación, agrediendo físicamente con puños, patadas y mordiscos a su hermana Ana María. Los servidores de la Policía Nacional obtuvieron la autorización de la propietaria para entrar al domicilio. Tan pronto ingresaron e intentaron intervenir en el acto de violencia, Clara Inés empezó a agredir con puños y patadas a la patrullera Paola. Esa agresión solo cesó ante la intervención del subintendente Luis Martín, quien procedió a la captura en situación de flagrancia de la acusada. La patrullera Paola resultó lesionada con un edema leve en el cuarto dedo de su mano izquierda, lo que le ameritó una incapacidad médico-legal de 3 días. Pasemos a la actuación procesal relevante. El 18 de julio del 2016, ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías ambulante de Sincelejo, la Fiscalía imputó a Clara Inés como posible autora de violencia intrafamiliar en concurso con violencia contra servidor público, conductas descritas y sancionadas en los artículos 229 y 429 del Código Penal. La imputada no aceptó los cargos y no se le impuso medida de aseguramiento. El 8 de febrero del 2017 se realizó la audiencia de formulación de acusación ante el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con función de conocimiento de Sincelejo. Allí la Fiscalía llamó a juicio a Clara Inés por los mismos delitos por los que le formuló imputación. La audiencia preparatoria se celebró el 20 de noviembre del 2019 y el juicio oral entre el 11 de marzo y el 2 de julio del 2020. En esta última sesión, el juzgado anunció que el sentido del fallo sería de carácter, primero, condenatorio respecto del delito de violencia contra servidor público y segundo, absolutorio por la violencia intrafamiliar. En la misma fecha, es decir, el 2 de julio del 2020, el juzgado dictó la sentencia de primera instancia en la que absolvió a Inés por violencia intrafamiliar y la condenó como autora de violencia contra servidor público. El juzgado le impuso la pena principal de 48 meses de prisión y la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso. Le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. Contra la anterior decisión, la defensa de la procesada interpuso el recurso de apelación. La Sala Penal del Tribunal Superior de Sincelejo, en sentencia del 16 de julio del 2020, confirmó esa sentencia. Y frente a esta sentencia, la defensa de Clara Inés interpuso y sustentó oportunamente el recurso extraordinario de casación. La Corte admitió la demanda a trámite y escuchó a las partes en audiencia. Conozcamos el contenido de la demanda de casación. El defensor público de Clara Inés formuló un único cargo contra la sentencia de segunda instancia. Con fundamento en la causal tercera del artículo 181 de la Ley 906 del 2004, denunció la configuración de un error de hecho derivado de un falso raciocinio,
lo que condujo a la aplicación indebida del artículo 429 del Código Penal y a la falta de aplicación del artículo 7º del Código de Procedimiento Penal. Luego de acreditar el interés para recurrir en casación, que se deriva de la afectación que a su representada le genera una sentencia de carácter condenatorio, y de proponer como fin del recurso la efectividad del derecho material, el recurrente planteó, para fundamentar el cargo propuesto, los siguientes argumentos. Los jueces de primer y segundo grado condenaron a la procesada por violencia contra servidor público con base en la constatación objetiva de que se ejecutó la conducta que describe la norma. Sin embargo, pasaron por alto la obligatoriedad de contar con prueba que demostrara, además, que la intención de la autora fue la de afectar el bien jurídico de la administración pública. En otras palabras, la Fiscalía no probó el elemento subjetivo del dolo en el delito atribuido. Por el contrario, la prueba demostró que Clara Inés estaba tan enceguecida y alterada golpeando a su hermana Ana María que cuando ingresaron los agentes de policía para tratar de disolver la riña, ella ni siquiera pudo percatarse de que eran servidores públicos. Ese estado de furia le impidió discernir que con los golpes, mordiscos y patadas que lanzaba por doquier podía lesionar a cualquiera que se le acercara, independientemente de que se tratara de un miembro de la fuerza pública. Por tanto, es posible concluir que la acusada no tuvo el conocimiento ni la voluntad de violentar a la patrullera Paola por razón de su investidura como policía, o por lo menos ese aspecto no quedó demostrado en el juicio. La regla de la ciencia que el tribunal desconoció al momento de valorar la prueba se determinó por la psicología del comportamiento y la neurociencia. Según estas disciplinas, un trastorno mental transitorio puede generar un cambio comportamental trascendente debido a la influencia del cerebro primario, que es instintivo y está condicionado hormonalmente. En ese estado, el lóbulo frontal, que es el encargado de la capacidad de inhibición, no funciona adecuadamente, lo que provoca un aumento de la testosterona y una activación de la amígdala, generando irritabilidad y descontrol. Para el caso, ese cóctel hormonal pudo desencadenar en la acusada una pérdida de la conciencia y de la posibilidad de comprender a quien estaba atacando y cuáles eran las consecuencias de sus actos. En esas condiciones, Clara Inés no tuvo la posibilidad de razonar o discernir sobre personas jurídicas o entelequias como autoridad pública o la administración pública para ser los objetos de una agresión deliberada por razón de sus funciones o para obligarlos a ejecutar u omitir algún acto propio de su cargo o a realizar uno contrario a sus deberes oficiales. De otro lado, el dictamen pericial informó que la patrullera Paola, al momento de ser examinada, presentó un edema leve en la articulación de la falange media del cuarto dedo, con dolor leve en ese dedo de la mano izquierda, producido por un mecanismo contundente leve y sin mayor compromiso. No tenía otras lesiones. Sobre el particular, el testigo perito explicó que el edema es un proceso inflamatorio de cualquier parte del cuerpo y puede ser producido por un golpe o una torsión de cualquier parte del cuerpo. Y de acuerdo a esas conclusiones y la incapacidad dada 3 días, se debe a la escasa lesividad de la lesión de la que tampoco quedan secuelas. Lo que esa prueba permitió conocer entonces es que la víctima Paola no recibió en su cuerpo ninguna otra afectación distinta al edema leve. Esta inflamación pudo ser causada por una torsión en el dedo, producto de la intervención de la uniformada al intentar separar a las hermanas, que se encontraban en medio de la riña. Si la afectada hubiera recibido, por ejemplo, una patada o un golpe contundente, otra sería la magnitud de la lesión que se le dictaminó. Aún así, el tribunal no valoró correctamente el dictamen. Pasó por alto los conocimientos médicos que indican que una lesión como la diagnosticada a la supuesta víctima pudo ser causada por una torsión durante el forcejeo entre las mujeres, donde 2 de ellas estaban agrediéndose mutuamente, mientras una tercera, la agente de policía, intentaba separarlas.
Para el casacionista, el adjuen también desatendió las reglas de la experiencia, en especial aquella según la cual siempre o casi siempre cuando hay una riña, enfrentamiento o pelea, quien se meta a impedir el hecho lleva del bulto. O siempre o casi siempre el que se meta a separar a los que están en riña sale lacrado o es lesionado. O los contrincantes, como si se pusieran de acuerdo, le dan o le cascan al tercero intruso. Si el conjunto probatorio se hubiera evaluado de acuerdo con esta máxima, la conclusión sería que los golpes que Clara Inés lanzó estaban dirigidos a la humanidad de su hermana Ana María y no contra la patrullera Paola, quien por intervenir en la pelea para tratar de disolverla resultó accidental y levemente lesionada. Los principios lógicos, en especial el de razón suficiente, establece que nada existe sin una causa o razón determinante. Como en este caso la prueba no demostró que Clara Inés quiso atentar contra el bien jurídico de la administración pública, es posible concluir que no existe razón suficiente para tenerla como autora del delito de violencia contra servidor público. Por último, el demandante explicó que el error denunciado es trascendente. Su corrección implica la desestructuración de los fundamentos probatorios de la condena y, por ende, la obligación de absolver a la acusada. Centrémonos ahora en la audiencia de sustentación. En cuanto al recurrente, el defensor de Clara Inés reiteró los argumentos de la demanda. Insistió en que no hay razón suficiente para condenar cuando no está probado el elemento subjetivo del tipo penal de violencia contra servidor público que se refiere al propósito directo de afectar el bien jurídico de la administración pública. Solicitó casar la sentencia y absolver a la acusada. En cuanto a los no recurrentes, la Fiscalía pidió mantener la decisión impugnada. Afirmó que la ley de la ciencia, cuya transgresión el demandante alegó, no puede ser considerada porque se funda en unos supuestos novedosos tomados de la literatura científica que no se debatieron en el juicio oral. En el mismo sentido, opinó que la regla de la experiencia que el recurrente denunció como transgredida no es de aceptación universal, porque un policía, cuando se vincula a una riña para disolverla, lo hace con la expectativa de no resultar lesionado. Por último, la Fiscalía calificó de circular el argumento de la demanda sobre la ausencia de razón suficiente para condenar. Esto por cuanto se está utilizando la conclusión, que es la falta de razón suficiente para condenar, como parte de las premisas. Y ya el Ministerio Público, el Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal, solicitó casar el fallo en materia de impugnación. Precisó que más allá de un falso raciocinio, lo que se observa es la configuración de una violación directa de la ley sustancial por aplicación indebida del artículo 429 del Código Penal, que tipifica el delito de violencia contra servidor público. En su criterio, la conducta punible no se tipificó, porque el actuar de la procesada no estuvo dirigida a evitar que la servidora pública cumpliera con un acto propio de sus funciones. Ahora llegamos a las consideraciones de la Corte y, en principio, unas precisiones preliminares. La Sala ha sostenido que una vez admitida la demanda, le corresponde examinar de fondo los problemas jurídicos propuestos por el recurrente, al margen de los defectos de forma que puedan advertirse en su formulación. Siguiendo esta línea, el recurso extraordinario como mecanismo de control legal y constitucional de las providencias judiciales tiene por propósitos, según el artículo 180 de la Ley 906 del 2004, hacer efectivo el derecho material, respetar las garantías de quienes intervienen en la actuación, reparar los agravios inferidos a las partes y unificar la jurisprudencia. El recurso extraordinario en el actual orden jurídico no solo constituye un mecanismo de control de la legalidad de las sentencias de los tribunales, también es una verdadera herramienta para la materialización y preservación de las garantías sustanciales de quienes intervienen en el proceso penal, en particular de la persona investigada.
Aunque se trata de un medio de impugnación con formalidades cuya viabilidad, en principio, está supeditada al acatamiento de las reglas técnicas desarrolladas por la jurisprudencia de la Sala, es la propia ley, en su artículo 184 del Código de Procedimiento Penal, la que impone a la corporación la obligación de emitir una decisión de fondo. Esto aplica incluso si la demanda no cumple con las condiciones requeridas, cuando sea necesario para materializar los fines de la casación. Recordemos que el demandante propuso un cargo. Argumentó que el tribunal cometió un error de raciocinio al valorar las pruebas que la Fiscalía presentó en el juicio. Según el recurrente, este error incidió en la indebida aplicación del artículo 429 del Código Penal, que tipifica y sanciona el delito de violencia contra servidor público, y en la falta de aplicación del artículo 7 del Código de Procedimiento Penal, que consagra el principio de indubio pro reo. Para abordar el estudio del caso, la Sala procederá de la siguiente manera. En primer lugar, analizará la estructura típica del delito de violencia contra servidor público. Luego, comprobará si los jueces unipersonal y colegiado violaron las leyes de la ciencia y las máximas de la experiencia en la valoración de las pruebas que sirvieron de soporte a la condena. Y por último, verificará si, una vez depurados los eventuales errores de razonamiento, se satisface el estándar de conocimiento sobre la existencia del delito. Pasemos pues al delito de violencia contra servidor público. De acuerdo a la sentencia CSJAP del 15 de julio del 2008, radicado 28232, desde ya se debe precisar que con la tipificación de la conducta punible de violencia contra servidor público, busca el legislador proteger la autonomía de los servidores estatales investidos de autoridad pública, con el fin de que cumplan a cabalidad con las funciones inherentes a su cargo. Luego, es indispensable la afectación de dicho interés jurídico. La conducta punible se encuentra tipificada en el artículo 429 del Código Penal. La redacción original de esa disposición era la siguiente. Artículo 429. Violencia contra servidor público. El que ejerza violencia contra servidor público para obligarlo a ejecutar u omitir algún acto propio de su cargo o a realizar uno contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión de 1 a 3 años. La Ley 1453 del 2011, como una medida penal para garantizar la seguridad ciudadana, modificó el artículo 429 del Código Penal y estableció que esa regulación quedaría de la siguiente manera. El que ejerza violencia contra servidor público por razón de sus funciones o para obligarlo a ejecutar u omitir algún acto propio de su cargo o a realizar uno contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión de 4 a 8 años. Y ya en Providencia SP 1614 del 4 de junio del 2025, con radicación 58590, la Sala realizó un estudio dogmático del delito de violencia contra servidor público en el que destacó: de lo anterior, puede advertirse que para la configuración de la conducta lesiva se requiere de 1. Un sujeto activo indeterminado, ya que puede ser un particular o un empleado oficial quien ejerza violencia contra otro. 2. Un sujeto pasivo calificado, toda vez que el afectado o la víctima debe tratarse de un servidor público. Y 3. Ejercer violencia contra la víctima, la cual puede ser física o psicológica, así como anteceder o preceder a la acción u omisión deseada por el actor. Eso sumado a que, como cuarto punto, la finalidad del agente ha de ser obligar al funcionario a realizar u omitir un acto propio de su cargo, o llevar a cabo una conducta contraria a los deberes oficialmente asignados. Asimismo, se tiene que el delito de violencia contra servidor público es de mera conducta y no de resultado, aunque, en todo caso, debe acreditarse la intencionalidad del agente de doblegar la conducta de la víctima. De ahí que para su configuración no es necesario que el agente logre su propósito.
esto es, obtener algún provecho ilícito para sí o para un tercero, ya que este delito se consuma aun cuando no se alcance el objetivo. Eso sumado a que esta conducta solo es imputable a título de dolo. Por eso, la Corte ha puntualizado que esta modalidad delictiva es una conducta esencialmente dolosa, pues debe ser realizada deliberadamente al margen de la ley. CCJSP, 27 julio 2011, radicado 3556. La Sala también ha sostenido que este punible busca proteger la autonomía de los servidores estatales investidos de autoridad pública con el fin de que cumplan a cabalidad con las funciones inherentes a su cargo. Luego es indispensable la afectación de dicho interés jurídico. CSJ, auto del 15 de julio de 2008, RAD 28232. En línea con lo anterior, es necesario que la violencia contra la víctima tenga la identidad suficiente para mermar la autonomía del servidor público. Esto para señalar que, por ejemplo, un mero insulto a un servidor público puede ser insuficiente para tener por acreditada la referida conducta penal. Todo esto para resaltar que el tipo penal descrito en el artículo 429 de la Ley 599 de 2000 busca la protección de la autonomía de los servidores públicos, específicamente en el ejercicio de sus funciones. De ahí que, para su configuración, deba probarse la vulneración de su autonomía funcional. Eso en sintonía con el bien jurídico que ampara esa conducta, esto es, la administración pública. Y ya la Sala, en esta oportunidad, advierte la necesidad de precisar los criterios interpretativos contenidos en esa decisión con el fin de armonizarlos con la modificación que el artículo 43 de la Ley 1453 del 2011 introdujo en el Canon 429 del Código Penal. Esa disposición, o sea, el artículo 43 de la Ley 1453 del 2011 implicó, primero, el incremento de la pena de prisión y segundo, la ampliación del ámbito de protección con el fin de incluir como conducta estructuradora del delito del artículo 429 del Código Penal el ejercicio de violencia contra servidor público por razón de sus funciones. Obsérvese que a partir de la inclusión de esa modalidad de conducta, el legislador utilizó la conjunción disyuntiva o, lo que indica que se trata de una acción alternativa que permite, de manera autónoma, la estructuración del delito de violencia contra servidor público en los eventos que la agresión frente a éste se ejerce por razón de sus funciones, sin la exigencia de un elemento subjetivo especial. Desde el punto de vista teleológico, se debe recordar que la Ley 1453 del 2011 modificó el artículo 429 del Código Penal como una medida penal para garantizar la seguridad ciudadana y, por lo tanto, lo pretendido era ampliar el ámbito de protección a los afectados con esa conducta, mediante mecanismos que propenden, entre otras finalidades, por, primero, el normal desarrollo de las funciones públicas y segundo, el fortalecimiento del deber de respeto hacia los servidores públicos. Destáquese que esa nueva modalidad conductual se justifica desde el punto de vista constitucional al pretender garantizar la autonomía de los servidores públicos en la ejecución de sus funciones, es decir, en el desarrollo de los actos propios del cargo. Siendo así, se debe precisar que lo determinante en esta modalidad conductual no es el fin específico perseguido por el sujeto activo, sino que la violencia surja por razón de la función pública, elemento normativo del tipo, desempeñada por el servidor objeto de la agresión. La Corte ya tuvo la oportunidad de ejemplificar y distinguir casos en los que la agresión se genera por razón de sus funciones, sin incluir ninguna finalidad de las contenidas originalmente en el delito de violencia contra servidor público.
precisamente en un caso donde se pretendía diferenciar la descripción típica de los artículos 184 y 186 del Código Penal de 1936, la corporación sostuvo: Artículo 184. Trata esta disposición del caso especial de violencia o amenaza a un empleado o funcionario público, bien para que ejecute o bien para que omita algún acto de sus funciones. Artículo 186. Se plantea aquí un caso distinto. Ya no se trata de violencia o de amenaza para constreñir al funcionario a que proceda en determinado sentido. Puede el acto de causante de la reacción, haber pasado hace mucho tiempo, o puede ser presente. Ejemplos: una herida a un juez por haber dictado una sentencia desfavorable a los intereses del agresor. La muerte recibida en momentos en que un inspector de policía intenta reducir a prisión a quien acaba de cometer otro delito, o se apresta a consumarlo, o está turbando orden público. En estos casos, el delito contra el funcionario se habría perpetrado por razón del ejercicio de funciones. CSJ. SP de 21 de junio de 1944, publicada en la Gaceta Judicial, páginas 689 a 692. Ya en las anotadas condiciones, la Sala debe precisar que el delito del artículo 429 del Código Penal, con la modificación introducida por el artículo 43 de la Ley 1453 del 2011, también se estructura ese delito en los eventos que la violencia física o psicológica se ejerce en contra del servidor público por razón de sus funciones, sin que sea necesario demostrar que esa violencia se ejerció para obligarlo a ejecutar u omitir algún acto propio de su cargo o a realizar uno contrario a sus deberes oficiales, aunque eventualmente puedan concurrir con el mero propósito de ejercer la violencia por razón de las funciones oficiales del sujeto agredido. Pasemos ahora a analizar el cargo: violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho derivada de un falso raciocinio. Recordemos que el error de hecho por falso raciocinio consiste en la transgresión por parte del juez de los axiomas de la lógica, las leyes de la ciencia o reglas de la experiencia, es decir, todos los principios de la sana crítica como medio de apreciación para presentar deducciones ilógicas o contrarias a la realidad que informan los medios de conocimiento base del razonamiento desacertado. En este caso, el demandante argumentó que el juez de primera instancia y el tribunal violaron las leyes de la ciencia y las máximas de la experiencia cuando valoraron el conjunto de las pruebas que aportó la Fiscalía para sustentar su petición de condena. En primer lugar, recordemos, el recurrente señaló que según la literatura científica especializada en psicología del comportamiento y la neurociencia, una persona que padece un trastorno mental transitorio por un ataque de furia puede sufrir un grado tal de desorientación que queda impedida para discernir sobre cualquier evento que esté pasando a su alrededor. En criterio del censor, esto fue lo que le pasó a Clara Inés. Para el demandante, la acusada, al momento de la riña, estaba tan trastornada por el influjo de un cóctel hormonal que no estuvo en capacidad de comprender que agredía físicamente a la agente de policía que ingresó a su casa para disolver la pelea. Tal hipótesis, sin embargo, pasa por alto la ausencia de pruebas que demuestren ese trastorno mental transitorio alegado de Clara Inés, el cual le habría impedido autodeterminarse y comprender que estaba agrediendo físicamente a una mujer policía. En otras palabras, no se acreditó el hecho que permitiera aplicar la regla científica cuyo desconocimiento el recurrente alegó. Además, esa postura, basada en la literatura científica de la psicología del comportamiento y la neurociencia, no es una regla de la ciencia. Dicha proposición no ha sido establecida como una ley o principio universal con carácter permanente. Por el contrario, sí plantea solo una posibilidad en personas que sufren un trastorno mental transitorio debido a un ataque de furia. Esa tendencia, sin embargo,
Se relativiza cuando también se aceptan como válidas las hipótesis de que, primero, no todas las personas que participan en una riña están dominadas por la ira. Segundo, no todas las personas que están en un momento de ira sufren un trastorno mental transitorio. Y tercero, no todas las personas que sufren un trastorno mental transitorio experimentarán necesariamente el mismo grado de desorientación o impedimento para discernir sobre los eventos a su alrededor. Ahora, la segunda regla de la ciencia que, según el recurrente, el tribunal desconoció, se refiere a la naturaleza de la afectación que recibió la patrullera Paola. Para el demandante, el Adwen pasó por alto que el dictamen pericial demostró que la lesión causada a la supuesta víctima no pudo ser generada por una patada o por un golpe contundente lanzado a propósito por la acusada. Lo que la ciencia médica indica, en su criterio, es que un simple edema en un dedo pudo ocasionarse por una torsión que sufrió al momento de intentar separar a las contendientes. Al evaluar la prueba pericial que se introdujo en el testimonio del profesional forense Freddy y lo que el tribunal consideró sobre él, se encuentra que, según el concepto de este profesional de la salud, la lesión que Paola sufrió en el cuarto dedo de su mano izquierda consistió en un edema leve ocasionado por un mecanismo contundente. Sin embargo, el perito médico no se refirió a la forma en la que dicho trauma pudo ser causado. De ahí que las alternativas que sobre el particular propuso el defensor, como por ejemplo que se debió a una torcedura o a un forcejeo para tratar de separar a las hermanas que se estaban agrediendo físicamente, no pasan de ser simples especulaciones, que además de no estar probadas, no pueden ser elevadas a las reglas de la ciencia. Tampoco adquiere tal dimensión el planteamiento de que, como se trató de un edema leve, el mecanismo de lesión no pudo ser una patada o un golpe lanzado intencionalmente. Una vez más, el censor se adentra en el terreno de las conjeturas al plantear una tesis que, si bien puede ser plausible, no es universal, no tiene un carácter permanente ni ha sido validada por la comunidad científica. De hecho, la gravedad de una lesión no siempre es directamente proporcional a la fuerza o intencionalidad del mecanismo que la causó. Factores como la fuerza del golpe, el ángulo del impacto, la resistencia individual y las circunstancias específicas del evento pueden influir en la manifestación clínica del trauma. Por lo tanto, para establecer una relación causal entre el mecanismo y la lesión resultante, estos elementos deben estar debidamente probados dentro del proceso. En conclusión, la afirmación del censor no puede ser considerada una regla de la ciencia, ya que no cumple con los criterios fundamentales de universalidad, reproducibilidad, evidencia empírica y aceptación por parte de la comunidad científica. Las leyes y principios científicos se basan en observaciones y experimentos rigurosos, y no en especulaciones o hipótesis sin fundamento sólido. En ese orden, la valoración que el tribunal realizó de la prueba pericial no constituyó una violación de las leyes científicas. Su apreciación, en su justa dimensión, se adecuó a los parámetros de la sana crítica como sistema de valoración racional de la prueba. Por otra parte, el recurrente también denunció que el tribunal violó las reglas de la experiencia, en particular aquella según la cual siempre o casi siempre, cuando hay una riña, enfrentamiento o pelea, quien se meta a impedir el hecho resulta lesionado. Con todo, esa afirmación no puede ser considerada como una regla de la experiencia válida. La proposición que contiene, lejos de tener un carácter general y con pretensión de validez universal en un contexto sociohistórico específico, se trata de una simple declaración sobre acontecimientos individuales que no puede ser formulado en los términos de siempre o casi siempre que se da A, entonces sucede B. Para el caso, no es cierto que todas las riñas son iguales. Tampoco lo es que siempre que un tercero interviene en una riña resulta lesionado.
Una afirmación en ese sentido desconoce la diversidad de situaciones y contextos en los que pueden ocurrir las riñas y las múltiples posibilidades que puede generar una interacción humana de esa naturaleza. Su desenvolvimiento y desenlace en un evento particular no puede convertirse en regla de la experiencia por su falta de uniformidad, previsibilidad y veracidad constatable a través de la observación empírica. Por esa razón, no es posible predicar un error de razonamiento en la valoración de una prueba con base en el desconocimiento de una regla de la experiencia inexistente. En ese sentido, tampoco es posible afirmar, a partir de un argumento especulativo, que los golpes de Clara Inés estaban dirigidos de manera exclusiva contra su hermana Ana María y no contra la patrullera Paola. Para determinar la intencionalidad de la agresión hacia la servidora pública, es necesario analizar las pruebas practicadas en el juicio oral. Llegamos a la valoración integral y conjunta de la prueba entonces. El demandante, recordemos, sostuvo que el tribunal no valoró correctamente las pruebas sobrantes en la actuación. De haberlo hecho, sostuvo, el adquén hubiese advertido que la Fiscalía no demostró el ingrediente subjetivo especial del tipo penal atribuido. Este consiste en que la violencia contra servidor público sea por razón de sus funciones o con el propósito de obligarlo a ejecutar u omitir algún acto propio de su cargo o a realizar uno contrario a sus deberes oficiales. Para determinar si el juez plural incurrió en un error trascendente en el examen objetivo de las pruebas de cargo, en relación con la responsabilidad penal de la procesada, la Corte detallará lo relevante de las declaraciones presentadas en juicio. El intendente Luis Martín fue el agente de policía que, en compañía de la patrullera Paola, ingresó a la vivienda de la familia para intervenir en la riña que allí estaba ocurriendo entre las hermanas Clara Inés y Ana María, el 17 de julio del 2016. En la audiencia de juicio oral, el servidor público declaró que fue él quien realizó el procedimiento de captura en flagrancia de Clara Inés, a quien encontró golpeando a otra mujer. Sobre la presunta agresión hacia su compañera de patrulla, el intendente manifestó que la acusada se encontraba agrediendo físicamente a otra femenina, a lo que procedimos a ingresar a la residencia con el consentimiento de la propietaria y a separarlas. Al momento de ingresar con mi compañera de patrulla, esta ciudadana Clara Inés, la cual se encontraba en alto grado de exaltación, agrede físicamente a mi compañera con golpes en los brazos y es donde procedo a realizar la captura. Procedemos a conducirla a las instalaciones de la URI. Esta señora Clara agredió físicamente a mi compañera de patrulla. En el momento en el que íbamos a intervenir para separarlas, la agredió con puños y patadas. Por su parte, la patrullera Paola, al igual que el intendente Luis Martín, relató las circunstancias en las que se produjo la captura de Clara Inés. Sobre cómo ocurrió la agresión de que fue ella víctima, informó: cuando vamos a tratar de calmar a la señora Clara Inés porque se encontraba en estado de exaltación, ella nos recibe con puños, patadas, palabras soeces y en ese momento cuando voy a proceder a cogerla a ella para calmarla, para reducirla, ella me recibe con golpes, con patadas, me golpea en el cuarto dedo de mi mano izquierda. En ese momento llamamos a la patrulla, al vehículo, pudimos montarla. Pues yo en ese instante no había sentido tanto dolor por el procedimiento. Al rato yo le comento a mi subintendente que sentía un fuerte dolor en la mano e inmediatamente nos trasladamos a medicina legal para que me verificaran el dedo. Las pruebas practicadas en el juicio oral demostraron en efecto que Clara Inés lanzó golpes contra la patrullera Paola en el momento que, junto a su compañero de cuadrante, acudió a intervenir en el inconveniente familiar que se presentaba en la vivienda ubicada en el centro Calle Real de la ciudad de Sincelejo. En efecto, Luis Martín y Paola, agentes de la Policía Nacional que atendieron el caso, acudieron al sitio primero uniformados en razón a que en ese momento estaban de turno y asignados al cuadrante 21, y segundo, por el reporte que les realizó la central de radio.
Clara Inés advirtió la presencia de los uniformados y dirigió inequívocamente los actos de agresión en contra de la patrullera Paola, con el fin de obligarla a omitir un acto propio de su cargo. Así se establece con el testimonio del intendente Luis Martín, a quien se le preguntó en qué consistió esa agresión y precisó que: Bueno, esta señora Clara agredió físicamente a mi compañera de patrulla en el momento que íbamos a intervenir para separarlas. Esa versión concuerda con el testimonio de la patrullera Paola, quien indicó que: Cuando voy a proceder a cogerla a ella para calmarla, para reducirla, ella me recibe con golpes, con patadas. Destáquese que los actos de violencia no eran indiscriminados y, por el contrario, fueron inequívocamente direccionados por la acusada en contra de la patrullera Paola. Esa agresión solo cesó ante la intervención del entonces subintendente Luis Martín, quien procedió a la captura en situación de flagrancia de Clara Inés. El grado de exaltación por el que atravesaba la acusada no tiene incidencia en la determinación de la responsabilidad, pues los actos externos ejecutados por esta, una vez ingresan los policías, deja de agredir a su hermana, Ana María, y emprende los actos violentos en contra de la patrullera. Esos actos externos permiten evidenciar un actuar consciente e ineludiblemente direccionado a la afectación del bien jurídico de la administración pública, a través de la agresión en contra de una servidora pública para impedir el procedimiento policial. La actuación de la acusada es intolerable e inaceptable, no solo porque conscientemente agredió a una funcionaria pública uniformada de la Policía Nacional, sino porque el hecho mismo de no respetar la autoridad legítima que encarna un miembro de esa institución civil armada denota un claro ejemplo de incumplimiento de sus deberes ciudadanos, de convivencia y de acatamiento de la autoridad. La convivencia pacífica entre ciudadanos miembros de la sociedad es un deber ciudadano que, cuando se rompe por intolerancia, conciencia o intencionalidad, hace menester la intervención de la autoridad y, en ocasiones, de los cuerpos armados que el Estado configura para el mantenimiento del orden público, de la convivencia pacífica o de la seguridad ciudadana. Sin embargo, hace parte también de los deberes ciudadanos el respeto y el reconocimiento de la autoridad de quienes portan uniforme oficial, que de ninguna manera pueden ser objeto de agresiones físicas. Al revés, su presencia en situaciones como las que aquí se indagó, riña familiar, debe ser suficiente para que cese la agresión y se entreguen las explicaciones necesarias sobre su origen, desarrollo y consecuencias. Quien consciente y deliberadamente opta por la agresión contra un servidor público sabe que está atentando contra un pilar de la cohesión social y, por lo tanto, debe asumir las consecuencias que la ley penal contempla. No es un problema de severidad, sino de simple justicia. Conforme a lo anterior, quedó evidenciado que se trató de una actuación indebida y dolosa por parte de Clara Inés frente a un requerimiento policial legítimo, por estar enmarcado en el ámbito funcional que cumplía la afectada y su compañero. Se trata de una actuación lo suficientemente grave y relevante para generar una efectiva vulneración del bien jurídico de la administración pública por las afectaciones concretas a la libre determinación funcional de la servidora pública afectada. Consecuencia de todo lo expuesto, la Corte no casará el fallo impugnado, manteniéndose incólume la declaratoria de responsabilidad de la procesada. Y en mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resuelve no casar la sentencia proferida el 16 de julio del 2020, emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Sincelejo, que confirmó la condena impuesta por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de la misma ciudad el 2 de julio del 2020 contra Clara Inés por el delito de violencia contra servidor público, recordando que contra esta providencia no procede recurso alguno. Respetados podcastescuchas, es aquí donde terminamos con la sentencia radicado 58705, agradeciéndoles infinitamente su tiempo. Les esperamos en nuestro próximo episodio. Un abrazo.